Descalzos. Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno, que es la historia de todos. Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora. Nos descalzamos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de Descalzos. Hoy les presentamos a los nadies. ¿Y quiénes son los nadies? Y los nadies son ese 63,4% de los menores de 17 que son pobres. El 50% de ellos, además, alumnos que no concluyen la secundaria. Los 130.000 de los últimos 70 años muertos por desnutrición. Los nadies son las comunidades indígenas, las mujeres excluidas por su razón, su sexo, su raza. También los desocupados, aquellos que perdieron todo, que hoy no tienen para cultivar sus tierras. ¿Quiénes son los nadies, los invisibles, los adictos? Aquellas pequeñas niñas que comenzaron muy temprano ejerciendo la prostitución. También los exiliados, los excluidos. Todos ellos y muchos más son los nadies que hoy les damos un rostro y tratamos de visibilizarlos para darnos cuenta que depende de nosotros que dejen de ser invisibles. Padre, ¿cómo estás? Hola Adriana querida. Bueno, feliz de poder traer este tema tan difícil, tan duro, porque queremos hacerlo con una mirada de esperanza y de compromiso. Vamos a poner en valor a todos aquellos de los que nadie habla o que solo quedan reducidos a alguna estadística a veces muy manejada. Porque creemos que el amor vence y que poder mirar cada una de estas realidades a los ojos y comprometernos por hacer algo por cada uno de ellos, dejarnos también interpelar por sus vidas y enseñar, creo que es el desafío para este siglo XXI. Y hay ejemplos, como siempre, que intentamos, ¿no es cierto?, en estos descalzos, en historias sagradas, poder poner el ejemplo de quienes han podido trascender ese límite, y traemos hoy al padre Opeka. Y el padre Opeka entendió muy bien aquella frase que escuché alguna vez y la verdad que me interpeló, y es: antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablar a Dios de los hombres. Algo que está haciendo el padre Opeka justamente con los nadies, ¿no? Él fue hasta Madagascar y conoció esta realidad africana de pobreza y de miseria. Y hacia los años 70, este sacerdote del distrito de San Martín, allí en Buenos Aires, del partido de San Martín, decidió instalarse allí. Previamente se fue 15 años a vivir a la selva. Aprendió su lengua, sus culturas, sus costumbres. Y desde allí, al ver el dolor que provocaba verlos pelear entre perros y cerdos por un trozo de pan, el padre gritó, un grito profético, y los invitó: si alguien quiere trabajar, yo los voy a ayudar. Y allí comienza esta historia de cambio, de transformación, de dignificar aquello que era considerado un basurero, con humanos y todos. Funda este lugar que le llaman la ciudad de la amistad, que visitó hace poquito el Papa Francisco. Y allí encuentran que trabajando y educando se erradicaba la pobreza. Hay cifras hermosas y las traes porque hablan de hechos concretos. Claro que sí, el buen amigo proporcionó 4.000 casas a familias sin hogar. 4.000 casas. Esto estábamos diciendo, no solamente les habló de Dios, sino los ayudó a progresar. Ayudó a educar a 13.000 chicos y jóvenes, entre otras cifras, ¿no es cierto?, para poner un ejemplo de lo que ha logrado el padre Opeka en ese lugar. Hay algo que me gustó mucho
que dice: ya la gente no me pide dinero, me pide trabajo y estudio. Impresionante. Qué bueno que podamos traernos como inspiración al padre Pedro Peca. Sigue trabajando al día de hoy de este programa intensamente, apasionadamente. Ha sido varias veces postulado para el Premio Nobel de la Paz. En la Argentina, también en Buenos Aires, ya se está realizando algo semejante a lo que él ahí en Madagascar ha propuesto. Pero tal vez cada uno desde su realidad, desde su ámbito, tal vez cada uno tomando en serio al otro, podemos ayudar a revertir realidades tan crueles, tan crudas como las que hoy estamos viviendo. Me hace acordar a un joven que estaba muy enojado con Dios, muy enojado, lo interpelaba, ¿no? Y le decía: ¿dónde están tus manos, Señor? ¿Dónde están tus manos cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil? Cuando veo al prepotente, pedante, enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero, del campesino, carentes de recursos para defender sus derechos, me pregunto: ¿dónde están tus manos, Señor? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, con esa mirada de nostalgia, balbucea todavía algunas palabras de amor por ese hijo que la abandonó. ¿Dónde están tus manos, Señor? Cuando miro a ese joven, antes fuerte, decidido, ahora embrutecido por la droga, por el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapo sin rumbo, ¿dónde están tus manos, Señor? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico, una miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán, tiritando de frío, y me pregunto: ¿dónde están tus manos, Señor? Y este joven hace silencio y escucha una voz que le dice: hijo mío, mis manos, mi mente, mi amor están en ti. Solo tienes que decidirte a comenzar. Y esas son las manos, nuestras manos. Son esas manos que muchas veces interpelamos al Señor. ¿Y dónde está Dios? No existe Dios. Con todo esto que vemos que pasa. Y las manos de Dios son nuestras manos. Por eso, por suerte, por iluminación, y porque muchas veces son tan anónimos que no se conocen, pero son muchos los que hacen el bien y que intentan que los nadies tengan un rostro, que intentan, como el padre Opeca, que tengan una vida digna, una casa, un trabajo, que dejen de pedir limosna. Gracias a Dios existen. Y hoy tenemos una hermana. Bienvenida a nuestro Descalzos. Es un gusto que puedas compartirnos tu historia sagrada. Qué placer tener este testimonio justamente en el episodio de los nadies, ¿no? Alguien que hace visible al invisible. Y estoy hablando de esta hermosa mujer súper capaz y además dedicada a una fundación que se llama Fe y Alegría. Y la verdad que tendría que ser con fe suficiente, porque se supone que quien tiene fe también tiene alegría, pero hay que destacarlo a esto. Fe y Alegría. Le decimos bienvenida a Fabiola. Fabiola Lara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Muy feliz, muy feliz de compartir este espacio. Bueno, ¿cómo es Fe y Alegría? ¿De qué se trata? ¿Cómo es la fundación? ¿Cómo empezaste con ello? Voy a hacer pocas preguntas porque si no el padre me dice: no me dejas ninguna para mí después. Bueno, y a mí si me dejan hablar, hablo sola un rato largo, así que interrúmpame. Bueno, hace desde el año 2017, con el padre Eduardo Gutiérrez Bonduel, me invitó a formar parte de la pastoral carcelaria de San Juan y comencé a trabajar, a acompañar mujeres privadas de la libertad. Y tuve una experiencia muy triste, que bueno, una de las chicas que salió en libertad, eh, y bueno, había sido hallada inocente, digamos, del proceso que venía transitando, sale en libertad, pero bueno, con tan mala suerte que vuelve
al camino de la prostitución, porque bueno, la verdad que no contaba con muchos medios, había tenido desnutrición infantil, no había podido terminar la primaria, y bueno, ese era su medio de subsistencia básicamente. Y bueno, con un cliente en una moto tiene un accidente y muere en el instante. Y a mí esa muerte me cuestionó mucho, mucho, mucho. Fue un periodo muy crítico, ¿no? De mi proceso de acompañamiento hacia ella y descubrir que realmente cuando salían estas personas de esa situación de encarcelamiento, incluso antes, ¿no? Pero ahí lo descubrí yo en ese momento, bueno, no tenían realmente herramientas para encarar otro proyecto de vida, ¿no? Que no fuera un poco volver a lo conocido, a lo malo conocido. Y bueno, y ahí empezó una búsqueda, un discernimiento, haciendo un retiro en la vida cotidiana, desde el Camino de Maús, y meditando el tema de las muertes, de la propia vida, ¿no? Bueno, empecé a orar y darme cuenta bueno, que yo había visto esa realidad y realmente no podía seguir mi vida como si no lo hubiera visto y no lo hubiera padecido. Y bueno, y el Señor puso los medios, ¿no? Un día en Facebook apareció una noticia de Fe y Alegría que en el África abrían una escuela de formación profesional, de educación para el trabajo. Y bueno, y comencé a buscar si aquella en Argentina existía, me contacté y bueno, me recibieron, conocieron la realidad y bueno, Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que alienta procesos de transformación personal y comunitaria a través de proyectos, ¿no? Que brindan estas herramientas, ¿no? De educación para la vida y el trabajo. Y bueno, y comenzamos a transitar este proceso junto a la Pastoral Carcelaria y Fe y Alegría. Así que bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Ese fue el inicio. Eh, ¿Te han planteado que por qué trabajar con este grupo de personas que se supone que si están en la cárcel es porque hicieron algo mal o algo malo y entonces por qué no abocarse a otras realidades, a los niños, en fin? Sí, 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 me lo han preguntado. Yo también me lo he preguntado, tardé un año en decirle que sí al padre Eduardo, pero bueno, obviamente, digamos, hay como muchas puntas para responder esto, ¿no? Creo que en otros lugares, quizás, si uno piensa en un merendero, en un hospital, bueno, es más fácil, de alguna manera, encontrar gente voluntaria que se acerque, es como más convocante, ¿no? Pero creo que fue más profundo, ¿no? Una vez orando justamente en este proceso de discernir si me acercaba a esta realidad, bueno, hubo dos textos, una carta del Papa Francisco, ¿no? De la Cuaresma del 2017, creo que fue, o 2016, que él hablaba de que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, ¿no? Del famoso texto de Filipenses 2, la kénosis, ¿no? De Jesús, de ese abajamiento, ese anonadamiento. Y junto a ese texto, también orando la palabra del Evangelio de Lázaro, que vivía en la puerta del rico llamado Epulón. Y bueno, yo me acuerdo que ese texto me terminó de hacerme dar cuenta, ¿no? Que yo había tenido muchas oportunidades en la vida, empezando por una familia que me crió con mucho amor, con los medios necesarios. Mis padres eran los dos trabajadores, mi padre no había terminado la secundaria, es decir, una clase media tranqui. Y bueno, pero así todo, digamos, yo fui a una universidad pública, es decir, yo me había encontrado con el Estado también en muchas facetas, la educación pública, la salud, y encontré personas que no se habían encontrado nunca con ese Estado. La primera vez que se encontraban con ese Estado fue en su fase punitiva, ¿no? Como te digo, no habían ido a una escuela. Mirá, yo iba a la pastoral carcelaria con fotocopias y la chica me miraba y me decía, los dibujitos los podemos ver, pero no sabemos leer. Y uno a veces se asombra a lo mejor de realidades, ¿no? Del Medio Oriente, y decís, ay, las mujeres que no pueden, es terrible no poder ejercer el derecho a la educación, pero aquí cerca, a unas cuadras de mi casa, había gente que no lo estaba ejerciendo ese derecho. Entonces, bueno, fue un darme cuenta que era una realidad que me interpelaba, ¿no?
Y bueno, yo no sé las motivaciones de otras personas. Yo he sentido en mi vida, me he sentido misericordiada por Dios. Entonces no soy nadie para juzgar, digamos, la vida de otras personas que pueden haber tenido historias muy diferentes a las mías, incluso de mala suerte. Yo conozco gente que en un auto mató a otra persona sin querer, digamos, o sea, no fue ni siquiera maldad, y está ahí, y también se merece que se le anuncie que hay un Dios de misericordia y que hay nuevas oportunidades en la vida, ¿no? Y bueno, Dios en su momento juzgará, ¿no? ¿Y cuántos hay afuera, empezando por mí, que podríamos estar allá adentro si no hubiéramos tenido esas oportunidades o la vida nos hubiera llevado a otros lugares, ¿no? Tal cual. Qué sé yo. Yo me respondo a mí misma a eso, ¿no? Yo he visto esta realidad y voy a hacer mi parte. Fabi, querida, qué lindo escucharte. Bienvenida a nuestro descalzo. El Papa Francisco no deja de llamarnos desde el primer momento de su ministerio a ir hacia las periferias geográficas y existenciales. Más aún, nos invita a mirar la iglesia no desde el centro, sino desde las periferias. ¿Qué ha descubierto el Papa Francisco que quiere que nosotros podamos descubrir también, capaz de transformar la iglesia en una iglesia nueva, capaz de llenar nuestra vida de sentido, nuestro corazón de plenitud? ¿Qué hay en las periferias que realmente viene a resolver este mal de la autorreferencialidad de la cual la iglesia tantas veces se ha visto presa? Bueno, yo puedo intuir algo, obviamente, esa pregunta habría que hacérsela a él, ¿no? Pero una vez le escuché decir en un momento que salía, creo que todavía era obispo de Buenos Aires, ¿no? Que salía de una cárcel y él se preguntaba, yo podría estar acá, yo podría estar acá, por esto, porque uno ve que somos un sistema, ¿no? Como sociedad, y que si uno, digamos, criminaliza solo el acto individual y no ve que muchas de las realidades son pecados sociales, bueno, uno se puede poner en esa situación, ¿no? De yo limpio fuera, a mí no me... Claro, pero bueno, si uno no se embarra en la realidad de ir a ver cómo se sufre en algún lugar, bueno, se mantiene como en esa situación de juez antes que de hermano, ¿no? De querer hacer algo por la otra persona. Y creo que también la otra experiencia fundamental es encontrarse con el amor de Dios. O sea, cuando uno se siente hermano, ahí está tu hermano, tu hermana, él es tu carne, es mi cuerpo, el cuerpo de Jesús. Cuando hablamos del cuerpo de Jesús, yo ahora no pienso primero en la Eucaristía, pienso también en el muerto de hambre, en el muerto de frío, en el que no accedió a la educación, es decir, ese también es el cuerpo de Jesús que hay que honrar, ¿no? No me acuerdo qué santo era padre, o era un padre de la iglesia que decía que cuando comulgamos deberíamos pensar que comemos lo que somos, ¿no? Somos parte de eso. Y es muy fácil a lo mejor en un pedacito de pan, ¿no? Sentir, qué sé yo, el alma ancha, pero cuando uno ve esas realidades y no se te conmueve nada, bueno, es que no te estás sintiendo hermano de esa persona, no te estás sintiendo un poquito responsable de algo de lo que le pasa a tu hermano o a tu hermana. Cuando te escucho hablar, me voy preguntando qué se siente cuando se puede observar un cambio en la persona a quien se le da la oportunidad, a quien se le da la oportunidad de conocer esa divinidad que también habita en ellos. Si en alguna medida también hay frustraciones, ¿no? Cuando no hay respuestas. Mira, mis frustraciones han venido mayormente de mi pobre ego, porque el Señor se ha encargado de ir instruyéndome en que la obra es de Él y los tiempos son de Él. Y bueno, y la verdad que a mí lo único que se me ha llamado es a sembrar. Dios quiera que algún día el Señor disponga que alguien, quizá yo, vea algún fruto. Pero siempre me acuerdo de la historia de Moisés, ¿no? Que el propio fruto de toda la gesta liberadora fue hacerse amigo de Dios, ¿no? Y la verdad que
yo me he hecho amiga de Dios en las hermanas de la cárcel. Yo he festejado mis cumpleaños con mis hermanas en la cárcel y puedo decir como los discípulos de Maús que me ardía el corazón, ¿no? O sea, haberme hecho amigas bueno, compartir la vida con esas hermanas es ya un fruto para mí, ¿no? En mi vida. Y bueno, y esto que devuelve la amistad, que es el confiar en el otro, sentirse amado, recibir amor, creo que es el primer fruto. Y después vienen los otros frutos que por ahí son más cuantificables, que es que, bueno, recibas un certificado después de haber terminado un curso, o que hayan terminado un curso tantas personas, ¿no? Pero el proyecto de Fe y Alegría es un proyecto evangelizador, o sea, lo que quiere es que tengamos una vida digna los seres humanos y que la herramienta sea la educación que va dirigida a toda la integralidad de la persona, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos cursos de competencias para la vida, le llamamos, ¿no? Y los ejes que trabajamos es la vida interior, la vida compartida, la vida comprometida. Y bueno, y en ese sentido, como cualquier persona que está en pastoral sabe que los tiempos son lentos, que no son los de uno, Totalmente, que bueno, que la totalmente. realidad a veces es demasiado aplastante. Pero bueno, yo he aprendido que el Señor tiene la última palabra. Él es el dueño de la historia, Él sostiene nuestra historia y bueno, y en fe, mi nada, mi poco o nada de lo que yo pueda hacer está en sus manos. Él lo hará fructificar de alguna Y, manera. y con ese poco y nada que decís vos que estás haciendo, que debe ser muchísimo, obviamente, ¿has podido en alguna medida también ser testigo de lo que significa de la otra persona, ese nadie, poder ser tratado con amor, con respeto? Totalmente, totalmente. Vos sabés que al principio de los talleres tenemos el taller de autoconfianza. Y muchas veces las chicas me dicen, no, pero acá no se puede hacer nada, no, 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 acá no se puede hacer nada. Y yo siempre le digo, miren, yo he entrado a una cárcel o he entrado a un cementerio, porque a mí me parece que acá hay gente viva, que todavía hay posibilidades de elegir otra vida y otro proyecto. Y, ¿Y a ustedes qué les parece, no? Y bueno, y siempre se acuerdan cuando empiezan a hacer los cursos y bueno, cuando empiezan a salir y me cuentan, he vuelto a comer con mis hijos, ¿no? Me cuentan de esto, ¿no? Que lo más importante, ¿no? Es volver a creer en uno mismo, ¿no? En una misma. Eh, Porque el proceso de despersonalización que se sufre en la cárcel es terrible. Fíjate que, bueno, lo hemos podido experimentar en una ínfima medida ahora con el confinamiento, Durante ¿no? la pandemia. Estar, digamos, incomunicado de tus seres queridos, no poder abrazar a tus hijos, digamos, em, es muy duro, ¿no? Y hay gente que piensa se lo merecen o que sufran, pero yo siempre digo, eso, digamos, no le sirve a nadie, no gana nadie con la venganza. Está bien, están cumpliendo una pena, se está cumpliendo la justicia, ¿no? Pero ¿nos sirve como sociedad que una persona salga más rota? ¿Nos sirve como sociedad que esa señora que es mamá vuelva destrozada? ¿Qué hijos va a criar? ¿No es esa la señora que yo me voy a encontrar a la vuelta de la esquina en mi San Juan, en cualquier lado? ¿Qué prefiero yo? ¿Que salga una mujer dispuesta a recomponer su vida, a darle un mensaje positivo a sus hijos, que pueda hacer algo con sus vecinas, que pueda emprender un nuevo negocio? ¿No nos conviene eso como sociedad? ¿No? Es un buen negocio que las personas reciban educación y reciban, te lo juro, hasta fríamente, hablando fríamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Fabi, Beneficio para querida, todos. gracias. Gracias por estar ahí. Creo que muchos de los que te están escuchando nos preguntamos cómo podemos sumarnos a este proyecto, a esta fundación, dónde podemos consultar, tal vez nos das alguna dirección de alguna página web que podamos ir a formarnos y queremos asegurarte los que creemos y los que no creen seguramente estarán mandando las mejores energías para que esto que ustedes hacen vaya con más fuerza a más corazones para
para que nadie deje de sentir ese amor grande de Dios y ese sentirse hermano de todos. Amén. Bueno, nosotros tenemos una página web que se llama Centro Genesaret y también en Instagram nos pueden buscar ahí. El Centro Genesaret es digamos, el centro educativo de Fe y Alegría en San Juan. Y también ahí acompañamos a personas de la diversidad que tampoco han podido en su mayoría ejercer su derecho a la educación y damos talleres ahí de emprendimiento y de oficios. Estamos en la calle Ramón y Cajal, 214 Norte, en horario de tarde los lunes y viernes, de 2 de la tarde hasta las 20 horas. Así que pueden acercarse por ahí o escribirnos en nuestras redes y bueno, sumarse al voluntariado o colaborar con, digamos, con todo. apadrinar nuestros talleres, etc. Con todo, porque me contabas que hay gente, profesionales, etcétera, que bueno, que su manera de poder colaborar es ir una vez a la semana como anónimas y dedicarse a la limpieza del lugar. Me parece increíble eso también. Todo suma. Emprendedores que Todo apoyando suma. a los emprendedores, a las emprendedoras, y va haciendo como consultoría. Sí, cuando hay ganas siempre hay algo para hacer. Pierdan cuidado. Bueno, y usted tiene como mucho para hacer porque, bueno, la verdad que decía mi madre que siempre hay que pedirle algo más al más ocupado porque se va a hacer un ratito, como esta entrevista que nos has concedido en medio de un día agitado. Gracias Fabi, a ustedes. gracias, gracias. Un Muchas abrazo, un gracias. beso. Chao, Gracias. gracias. Y de Fabiola Lara volvemos a un personaje bíblico con el Padre Andrés. Claro, porque allí en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, encontramos una realidad que se va a repetir durante muchos capítulos de los Evangelios, y es Jesús encontrándose con los leprosos. Sin duda, ellos eran los nadies en aquel tiempo, porque esa impureza de su enfermedad la habían unido a una especie de impureza moral y ritual. Por tanto, el leproso era una persona detestable. Afuera, ¿no? Tenía Fuera que vivir, de las poblaciones. tenía que vivir en las afueras, oscuro. Tenía que andar gritando con la boca tapada, dice, impuro, impuro. Qué horror, Dios mío. Para que no se le acercara Para a que no se le acercara, porque todo el que quedara tocado por un leproso quedaba impuro. A esta realidad Jesús la va a abrazar muchas veces. En este primer capítulo de Marcos no solamente lo va a sanar, sino que previamente lo va a tocar, el atrevimiento del amor, que va más allá de cualquier límite de exclusión, de marginalidad. Y allí el Señor, con su amor, va a devolverle dignidad y salud a esta persona. ¿El amor cura? El amor cura, el amor libera, el amor dignifica, y es lo que va a hacer Jesús con los leprosos y con todos los nadies que los rodeaban, porque el amor va adelante, y eso es Jesús en el Evangelio. Si no nos quedó muy claro quiénes son los nadies, me ofrece aquí el Padre que lea esto de Eduardo Galeano, que es un periodista uruguayo que, bueno, justamente escribía sobre estos nadies, estas poblaciones, todos los excluidos. Hacía de su escritura una interpelación, ¿no?, a la gente. Y así escribió esto que suena bastante duro, pero tan real. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada,
Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Me impresiona la realidad tan contundente con la que describe este escritor uruguayo a los nadies. Y también recuerdo todo esto que hoy hemos ido escuchando en boca del padre Andrés, trayendo los personajes, en boca de Fabiola, y digo, estas son nuestras manos, nuestro corazón y nuestra mente para poder convertir a esos nadies en muchos, en alguien, y ya no en un número. Déjanos en los comentarios en qué podés usar tus manos para que cada vez hayan menos nadies y más hermanos. No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube, no te olvides de seguirnos en Instagram, en Spotify, y ojalá compartiendo este episodio nos ayudemos los unos a los otros a hacer un mundo más grande y más hermoso. Muchas gracias por estar allí. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.